Queridos hermanos, queridas hermanas, esta noche hay algo en el ambiente, algo tan cargado de electricidad divina, que puedo sentir la presencia del Todopoderoso moviéndose entre nosotros como nunca antes. Mientras me he estado preparando para este momento, orando y buscando el corazón del Padre, el Espíritu Santo ha puesto en mi alma una verdad tan poderosa, tan transformadora, que sé que va a revolucionar la manera como ustedes entienden su poder sobrenatural. ¿Saben algo, queridos? A lo largo de todos estos años de ministerio, he conocido miles de cristianos que claman por más del poder de Dios en sus vidas. Vienen a los altares llorando. Necesito más poder, quiero ver milagros. Deseo que el Espíritu Santo se mueva poderosamente a través de mí. Y sus corazones son genuinos, su hambre es real, su deseo es sincero. Pero hay algo que he observado una y otra vez que me rompe el corazón. Muchos de estos mismos creyentes que claman por poder sobrenatural están viviendo en desobediencia en áreas aparentemente pequeñas de sus vidas. Quieren que el poder del Espíritu Santo fluya como un río caudaloso, pero hay represas de desobediencia bloqueando el canal por donde Él quiere moverse. Esta noche, bajo la unción preciosa del Espíritu Santo, quiero compartir con ustedes una verdad que ha sido el fundamento de todo lo que he visto de su poder milagroso. El poder del Espíritu Santo viene a nosotros en proporción directa a nuestra obediencia a su voluntad. No es una fórmula mágica, no es un intercambio comercial, es un principio espiritual establecido desde la eternidad. Dios confía su poder a aquellos que han demostrado que pueden confiar en su sabiduría. Déjenme llevarlos al momento más crucial de mi propia vida espiritual, el momento cuando aprendí esta verdad de una manera que marcó para siempre mi ministerio. Era una joven cristiana llena de celo por Dios, pero también llena de mis propias ideas sobre cómo Él debía usar mi vida. Tenía planes grandiosos, visiones de un ministerio poderoso, sueños de ver multitudes tocadas por el poder de Dios. Oraba fervientemente por más unción, ayunaba pidiendo más poder, clamaba día y noche por una visitación especial del Espíritu Santo. Pero por meses, incluso años, parecía que mis oraciones rebotaban en el techo. No veía las manifestaciones sobrenaturales que anhelaba. No experimentaba ese fluir poderoso del Espíritu que había leído en las biografías de grandes hombres y mujeres de Dios. Una noche, mientras estaba en oración desesperada pidiendo más de su poder, el Espíritu Santo me habló de una manera que jamás olvidaré. No fue una voz audible, pero fue tan clara como si alguien hubiera pronunciado las palabras en voz alta. Catherine, ¿por qué me pides más poder cuando no has obedecido completamente lo que ya te he pedido? En ese momento, fue como si una luz divina iluminara las áreas de mi vida donde había estado resistiendo su voluntad. No eran pecados grandes o escándalos públicos, pero eran actos de desobediencia que yo había justificado, minimizado o simplemente ignorado. Eran pequeñas rebeldías que había racionalizado como no tan importantes. Había estado reteniendo ciertas áreas de mi vida de su señorío completo. Había estado haciendo compromisos con el mundo en áreas donde él me había pedido pureza total. Había estado siguiendo mi propia voluntad en decisiones donde él me había dado dirección clara. Y mientras tanto, esperaba que él derramara su poder sin límites sobre una vida que no estaba completamente rendida a su control. Esa noche tomé una decisión que cambió todo. Decidí obedecer completamente, incluso en las cosas que parecían pequeñas o insignificantes. Le dije, Señor, si hay algo en mi vida que está bloqueando el flujo de tu poder, lo rindo ahora mismo. No importa cuán difícil sea, no importa cuánto me cueste, elijo la obediencia total sobre mi propia comodidad. Lo que siguió fue una transformación tan radical que era como si hubiera sido una persona diferente. No inmediatamente, pero gradualmente, comencé a experimentar manifestaciones del poder del Espíritu Santo que nunca había conocido antes. Comencé a ver sanidades durante mis oraciones personales. Comencé a recibir palabras proféticas con una claridad asombrosa. Comencé a sentir su presencia de maneras tan tangibles que a veces tenía que detener lo que estaba haciendo para simplemente adorarlo. Pero lo más importante de todo, aprendí que la obediencia no es el precio que pagamos para obtener el poder de Dios. La obediencia es la evidencia de que confiamos en Él lo suficiente como para manejar su poder correctamente. ¿Ven la diferencia, queridos? Dios no está tratando de castigarnos exigiendo obediencia antes de darnos poder. Él está tratando de protegernos y proteger a otros del mal uso de su poder. El poder del Espíritu Santo es extraordinariamente potente. En las manos equivocadas, o incluso en las manos correctas pero con motivaciones incorrectas, puede ser destructivo tanto para quien lo posee como para aquellos a quienes se dirige.
He visto lo que pasa cuando personas reciben poder espiritual antes de haber aprendido la obediencia completa. He visto ministros caer en orgullo, porque el poder de Dios, fluyendo a través de ellos, los hizo sentir especiales. He visto creyentes usar dones espirituales para manipular a otros en lugar de bendecirlos. He visto el poder de Dios mal utilizado porque las personas no habían desarrollado el carácter necesario para manejarlo sabiamente. Por eso Dios, en su sabiduría infinita, requiere obediencia antes de liberar poder. No es mezquindad divina, es protección divina. Él sabe que el poder sin carácter es peligroso, que la unción sin humildad es destructiva, que los milagros sin madurez pueden llevar tanto al que ministra como al que recibe por caminos equivocados. Recuerdo vívidamente una de las primeras veces que experimenté esta conexión directa entre obediencia y poder de una manera dramática. Había recibido una invitación para predicar en una pequeña iglesia rural. Todo en mí se resistía a aceptar esa invitación. Era una iglesia pequeña, en un pueblo que la mayoría de la gente nunca había escuchado nombrar. Mi mente me decía que era una pérdida de tiempo, que debía esperar invitaciones más importantes. Pero durante mi tiempo de oración sobre esa decisión, sentí claramente que el Espíritu Santo me estaba dirigiendo a aceptar esa invitación. No entendía por qué, no veía cómo podría ser beneficioso para mi ministerio, pero su dirección era inequívoca. Decidí obedecer, incluso cuando no entendía. Cancelé otros compromisos que parecían más prometedores y viajé a esa pequeña iglesia rural. Cuando llegué, había menos de 50 personas presentes. Mi carne se sintió desilusionada, pero mi espíritu se sintió extrañamente expectante. Esa noche, el poder del Espíritu Santo se manifestó de una manera tan extraordinaria que todavía me da escalofríos recordarlo. Sanidades milagrosas comenzaron a suceder antes de que yo siquiera comenzara a predicar. Personas que habían estado enfermas durante años fueron instantáneamente sanadas. Un hombre que había estado sordo desde su nacimiento comenzó a escuchar perfectamente. Una mujer con artritis severa que había llegado en silla de ruedas se levantó caminando. Pero lo más hermoso de todo fue que esa noche pequeña desencadenó un avivamiento en esa región que duró meses. Las noticias de lo que había sucedido se extendieron, y personas de ciudades vecinas comenzaron a venir. Otras iglesias me invitaron, y vi el poder de Dios moverse de maneras que nunca había experimentado antes. Todo porque elegí obedecer una dirección que no entendía completamente, en una situación que no parecía prometedora desde una perspectiva humana. Mi obediencia en lo que parecía pequeño se convirtió en la puerta para manifestaciones extraordinarias de su poder. Esa experiencia me enseñó algo fundamental sobre cómo funciona el reino de Dios. Él usa nuestra obediencia en las cosas pequeñas, como preparación para confiarnos cosas grandes. Si no podemos ser fieles con las direcciones que entendemos y que son fáciles de seguir, ¿cómo podemos esperar que Él nos confíe su poder sobrenatural para situaciones que van más allá de nuestro entendimiento? Esta verdad me ha sido confirmada una y otra vez a través de los años. He visto cómo Dios prueba nuestra obediencia en áreas aparentemente insignificantes antes de abrir las puertas a manifestaciones extraordinarias de su poder. Es como si Él estuviera observando. Puedo confiar en que esta persona hará lo que le pido, incluso cuando no entiende por qué. Puedo confiar en que valorará mi voluntad por encima de su propia comodidad. Recuerdo vívidamente a una mujer joven que asistía regularmente a nuestras reuniones. Tenía un hambre genuina por el poder de Dios. Oraba fervientemente por sanidades, clamaba por una unción especial para ministrar a otros. Pero por meses, a pesar de su sinceridad evidente, no veía las manifestaciones que deseaba. Durante una de nuestras conversaciones privadas, mientras hablábamos sobre su frustración, el Espíritu Santo me dio una palabra específica para ella. Hermana, le dije, antes de que Dios pueda confiarle poder sobrenatural, Él necesita saber que usted le obedecerá en las cosas naturales. ¿Hay alguna área en su vida donde Él le ha hablado claramente, pero usted ha estado posponiendo la obediencia? Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Sí, me confesó. Durante meses he sentido que Dios me está pidiendo que me reconcilie con mi hermana. Tuvimos una pelea terrible hace 2 años y ninguna de las dos ha querido dar el primer paso. Yo sé que estoy equivocada, sé que debería ser yo quien pida perdón, pero mi orgullo no me deja hacerlo. Le expliqué con amor que su desobediencia en esta área aparentemente pequeña estaba bloqueando el flujo del poder de Dios en su vida. Dios no puede confiarle poder para sanar a otros, le dije,
Si usted no está dispuesta a humillarse para sanar una relación rota en su propia familia, le costó varias semanas reunir el valor, pero finalmente fue a su hermana, pidió perdón con humildad genuina y restauró esa relación que había estado rota durante años. La reconciliación fue hermosa. Su hermana había estado esperando exactamente esa oportunidad para perdonar y restaurar su amistad. Pero lo que siguió fue aún más hermoso. La semana siguiente, esa misma mujer vino a una de nuestras reuniones, y cuando comencé a orar por los enfermos, sentí una impresión clara del Espíritu Santo de pedirle que pusiera sus manos sobre una señora mayor que sufría de artritis severa. Pero Catherine, me susurró, yo nunca he orado por sanidad de nadie. No sé cómo hacerlo. Solo sea obediente, le respondí. Dios hará el resto. Cuando puso sus manos sobre esa señora y comenzó a orar con fe simple, el poder de Dios se manifestó de una manera tan extraordinaria que toda la congregación pudo presenciarlo. La artritis desapareció completamente. La señora comenzó a mover sus manos sin dolor por primera vez en años, y lloró de alegría mientras testificaba de su sanidad instantánea. Pero eso fue solo el comienzo. Desde esa noche, esa joven mujer comenzó a fluir en un ministerio de sanidad poderoso que ha tocado cientos de vidas. Todo porque eligió obedecer a Dios en una área pequeña que parecía no tener relación con el poder sobrenatural que deseaba. ¿Ven el patrón, queridos? Dios usa nuestras decisiones de obediencia en áreas personales y privadas como indicadores de si estamos listos para manejar su poder en áreas públicas y ministeriales. No porque sea caprichoso o controlador, sino porque el poder del Espíritu Santo es tan extraordinario que requiere vasos que han demostrado su confiabilidad a través de obediencia consistente. He observado este principio manifestarse de maneras fascinantes en el área de la obediencia a instrucciones aparentemente ilógicas del Espíritu Santo. A menudo, Él nos dará direcciones que no tienen sentido desde una perspectiva humana, precisamente para probar si confiamos más en su sabiduría que en nuestro propio entendimiento. Una de las experiencias más impactantes que recuerdo fue durante una cruzada en el sur, donde había un hombre en el auditorio que obviamente estaba sufriendo. Podía ver dolor en sus ojos, podía sentir su desesperación desde la plataforma. Durante el servicio sentí una impresión específica del Espíritu Santo de que fuera hasta donde él estaba sentado, que me arrodillara frente a él y que simplemente le dijera, Jesús conoce tu vergüenza secreta y Él quiere liberarte esta noche. Mi mente natural se resistía fuertemente a esta instrucción. ¿Qué pensaría la congregación al verme arrodillarme frente a un extraño? ¿Y si estaba equivocada sobre la impresión? ¿Y si no había nada específico en su vida que correspondiera a esas palabras? Pero había aprendido que cuando el Espíritu Santo da instrucciones tan específicas y detalladas, la obediencia inmediata es crucial, incluso cuando, especialmente cuando, no entendemos completamente por qué. Interrumpí mi mensaje, bajé de la plataforma, caminé directamente hacia ese hombre, me arrodillé frente a él y le dije exactamente lo que el Espíritu Santo había puesto en mi corazón. Señor, Jesús conoce su vergüenza secreta y Él quiere liberarte esta noche. El hombre se desplomó llorando inmediatamente. Resultó que había estado cargando con una culpa terrible durante años por algo que había hecho en secreto, algo que nadie más sabía, algo que lo había estado destruyendo emocionalmente y espiritualmente. Había venido esa noche como su último recurso, orando que Dios le diera alguna señal de que su perdón era posible. Mi obediencia a esa instrucción específica del Espíritu Santo se convirtió en la llave que abrió su corazón para recibir el perdón y la liberación que había estado buscando durante años. Pero más que eso, esa demostración dramática de cómo Dios conoce los secretos del corazón desató una atmósfera de fe en todo el auditorio que resultó en docenas de conversiones genuinas y múltiples sanidades milagrosas. Todo porque elegí obedecer una instrucción que parecía extraña y arriesgada desde una perspectiva humana. El Espíritu Santo usó mi obediencia como un canal para manifestar su poder de maneras que impactaron no solo a ese hombre específico, sino a toda la congregación. Estas experiencias me han enseñado que a menudo las instrucciones más extrañas del Espíritu Santo son las que preceden a las manifestaciones más poderosas de su obra sobrenatural. Es como si Él estuviera probando nuestra disposición a confiar en Él completamente, incluso cuando sus métodos no coinciden con nuestras expectativas o tradiciones. Una de las áreas más importantes donde he visto esta conexión entre obediencia y poder es en el área de la pureza personal y la integridad del corazón. He conocido muchos creyentes que quieren ser usados poderosamente por Dios, pero que mantienen compromisos secretos con el pecado,
áreas ocultas de desobediencia que racionalizan como no tan importantes o solo temporales. Pero el Espíritu Santo es santo, y su poder fluye más pura y poderosamente a través de vasos que han sido limpiados de impureza consciente. No estoy hablando de perfección sin pecado. Todos somos humanos, y todos dependemos de la gracia de Dios diariamente, pero hay una diferencia enorme entre luchar con debilidades humanas mientras buscamos pureza y mantener conscientemente áreas de desobediencia mientras esperamos que Dios las ignore. Déjenme contarles sobre un joven predicador que vino a verme hace varios años. Tenía un don genuino para la predicación, una habilidad natural para enseñar la palabra que era evidente para todos los que lo escuchaban. Pero me confesó que se sentía frustrado porque su ministerio parecía limitado a la dimensión natural. Predicaba buenos sermones, pero no veía conversiones poderosas. Oraba por enfermos, pero raramente veía sanidades. Tenía el don, pero no tenía el poder. Hermana Catherine, me dijo con frustración evidente, oro por más unción, ayuno pidiendo más poder, estudio para mejorar mis sermones, pero parece que hay una barrera invisible entre yo y la dimensión del Espíritu Santo que veo en otros ministerios. No sé qué estoy haciendo mal. Mientras hablábamos, orando juntos y buscando discernimiento del Espíritu Santo, gradualmente comenzó a salir a la superficie que había estado manteniendo una relación emocionalmente inapropiada con una mujer en su congregación. No era física, me aseguró, pero admitió que había cruzado líneas emocionales que sabía que no eran apropiadas para un hombre casado. Solo hablamos, me explicó, tratando de minimizar la situación. Ella me entiende de maneras que mi esposa no entiende. No estamos haciendo nada físico. Realmente no veo por qué esto sería un problema para Dios. Le expliqué con amor pero con firmeza que el Espíritu Santo no puede fluir poderosamente a través de vidas que conscientemente mantienen compromisos con la impureza, sin importar cuán pequeños o inofensivos puedan parecer desde una perspectiva humana. La pureza del corazón no es opcional para aquellos que quieren ser canales del poder divino. Hijo, le dije, Dios no está tratando de privarte de amistad o comprensión, pero Él sabe que el poder sobrenatural en las manos de alguien que está haciendo compromisos morales es peligroso tanto para el ministro como para aquellos a quienes ministra. Él te ama demasiado como para darte poder que podrías mal utilizar. Le costó meses tomar la decisión correcta. La lucha fue intensa, porque había desarrollado una dependencia emocional real de esa relación inapropiada. Pero finalmente, eligió la obediencia total sobre la comodidad emocional. Terminó esa relación inapropiada, confesó su error a su esposa, buscó consejería para fortalecer su matrimonio, y rindió completamente esa área de su vida al señorío de Cristo. El cambio en su ministerio fue inmediato y dramático. Era como si se hubiera quitado una represa masiva que había estado bloqueando el flujo del poder divino. En su primer sermón, después de tomar esa decisión de obediencia completa, vio más conversiones genuinas que en todo el año anterior combinado. Comenzaron a manifestarse sanidades cuando oraba por enfermos. Su predicación tomó una unción que incluso él mismo podía sentir fluyendo a través de él. Catherine, me dijo meses después, no puedo creer que estuve bloqueando el poder de Dios durante años por algo que pensaba que no era tan importante. Ahora entiendo que para el Espíritu Santo no hay desobediencia pequeña cuando se trata de aquellos que Él quiere usar poderosamente. Hoy, más de 10 años después, ese joven predicador tiene uno de los ministerios más poderosos que conozco. Ve conversiones regularmente, sanidades milagrosas son comunes en sus servicios, y Dios lo usa para tocar miles de vidas. Pero todo comenzó con una decisión de obedecer completamente en un área que había estado racionalizando como no tan importante. Esta experiencia me recordó una verdad fundamental que he visto confirmada innumerables veces. Dios no está impresionado por nuestros dones naturales o nuestras habilidades adquiridas. Él está buscando corazones que estén completamente rendidos a su voluntad, vasos que hayan sido purificados de compromiso consciente, vidas que hayan demostrado que pueden confiar más en su sabiduría que en su propia comodidad. Una de las áreas más importantes donde he visto esta conexión entre obediencia y poder es en el área de la pureza personal. He conocido muchos creyentes que quieren ser usados poderosamente por Dios, pero que mantienen compromisos secretos con el pecado. Quieren fluir en los dones del Espíritu, pero no quieren renunciar a hábitos que saben que no honran a Dios. Déjenme ser muy clara sobre esto, queridos. No estoy hablando de perfección sin pecado. Todos somos humanos, todos cometemos errores, todos necesitamos la gracia de Dios diariamente.
Pero hay una diferencia enorme entre luchar con debilidades humanas mientras buscamos pureza y mantener conscientemente áreas de desobediencia mientras esperamos que Dios ignore esas áreas y nos use poderosamente. Recuerdo a un joven predicador que vino a verme hace años. Tenía un don genuino para la predicación, una unción notable cuando enseñaba la palabra, pero me confesó que su vida de oración era débil, que raramente veía manifestaciones del poder de Dios en su ministerio, y que se sentía como si hubiera una barrera entre él y una dimensión más profunda del Espíritu Santo. Mientras hablábamos, gradualmente salió a la luz que había estado manteniendo una relación inapropiada con una mujer en su congregación. No era una relación física, me aseguró, pero sabía que era emocionalmente inapropiada y que estaba cruzando límites que un hombre casado no debía cruzar. Es solo amistad, me explicó. No estamos haciendo nada físico, solo hablamos, solo paso tiempo con ella ocasionalmente. No entiendo por qué esto sería un problema para Dios. Le expliqué con amor pero con firmeza que el Espíritu Santo es santo y que Él no puede fluir poderosamente a través de vidas que conscientemente mantienen compromisos con la impureza. No era que Dios estuviera tratando de castigarlo, sino que su desobediencia consciente estaba bloqueando el canal por donde el poder divino quería fluir. Le costó meses tomar la decisión correcta. Finalmente, eligió terminar esa relación inapropiada y rendir completamente esa área de su vida al señorío de Cristo. En el momento que tomó esa decisión de obedecer completamente, fue como si se hubiera quitado una represa. El poder del Espíritu Santo comenzó a fluir a través de su ministerio de maneras que nunca había experimentado antes. Comenzó a haber conversiones genuinas en sus servicios. Sanidades comenzaron a manifestarse cuando oraba por enfermos. Su predicación tomó una unción que incluso él mismo podía sentir. Todo cambió cuando eligió la obediencia completa sobre la comodidad de mantener su pecado secreto. Otra área crucial donde la obediencia desbloquea el poder del Espíritu Santo es en nuestras finanzas y generosidad. He observado que muchos creyentes que claman por más poder de Dios están siendo desobedientes en el área de dar y mayordomía. Quieren que Dios sea generoso con su poder hacia ellos, pero ellos no están siendo generosos con sus recursos hacia su reino. No estoy hablando de comprar el poder de Dios con dinero. Eso sería simonía, y es abominación delante del Señor. Estoy hablando de que la generosidad es una expresión de obediencia y confianza en Dios, y cuando somos fieles con los recursos materiales que Él nos ha dado, Él se siente libre de confiarnos recursos espirituales aún mayores. Jesús mismo enseñó este principio cuando dijo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? He visto esta conexión manifestarse dramáticamente en mi propia vida y ministerio. En los primeros años, cuando tenía muy poco dinero pero era fiel con el poco que tenía, dando generosamente incluso cuando parecía que no tenía suficiente para mis propias necesidades, Dios comenzó a abrir puertas para que su poder se manifestara de maneras extraordinarias. Recuerdo una ocasión cuando recibí una ofrenda inesperada de $100, una cantidad significativa en esos días. Tenía necesidades personales urgentes, facturas que pagar, gastos ministeriales que cubrir. Pero durante mi tiempo de oración, sentí claramente que el Espíritu Santo me estaba dirigiendo a dar esos $100 completos a una familia de misioneros que estaba pasando por dificultades financieras extremas. Mi mente natural me decía que diera solo una parte y guardara el resto para mis propias necesidades. Pero su dirección era clara: dar todo. Decidí obedecer completamente, incluso cuando significaba quedarme sin dinero para mis propias necesidades inmediatas. Al día siguiente, recibí una invitación inesperada para predicar en una serie de reuniones que no solo cubrieron todas mis necesidades financieras, sino que fueron el comienzo de abrir puertas ministeriales que nunca habría imaginado. Pero más importante aún, durante esas reuniones experimenté manifestaciones del poder del Espíritu Santo que marcaron un nuevo nivel en mi ministerio. No fue coincidencia. Mi obediencia en el área de las finanzas, mi disposición a confiar en Dios, incluso cuando parecía irresponsable desde una perspectiva humana, desbloqueó un nivel de confianza divina que se manifestó en mayor poder espiritual. La obediencia que libera el poder del Espíritu Santo también incluye obediencia a sus instrucciones específicas durante el ministerio, incluso cuando esas instrucciones no tienen sentido desde una perspectiva humana.
He aprendido que muchas veces el Espíritu Santo nos dará direcciones que parecen extrañas, inapropiadas o incluso contraproducentes desde una perspectiva natural. Pero cuando obedecemos esas instrucciones específicas, a menudo experimentamos las manifestaciones más poderosas de su obra sobrenatural. Es como si Él estuviera probando nuestra disposición a confiar en su sabiduría por encima de nuestro propio entendimiento. Recuerdo una noche durante una cruzada en California, cuando, en medio de mi mensaje, de repente sentí la impresión más fuerte de detener mi predicación y llamar específicamente a la mujer en el vestido azul en la tercera fila. No sabía por qué, no sabía qué iba a pasar, pero la impresión era tan fuerte que no podía ignorarla. Mi mente me decía que era extraño, que podría interrumpir el flujo del servicio, que la gente podría pensar que era raro, pero había aprendido que cuando el Espíritu Santo da direcciones tan específicas, la obediencia inmediata es crucial. Obedecí. Señora en el vestido azul en la tercera fila, dije. El Señor tiene algo específico para usted esta noche. La mujer se sorprendió obviamente, pero se puso de pie. Cuando puse mis manos sobre ella para orar, inmediatamente comenzó a suceder algo extraordinario. Resultó que esa mujer había estado completamente sorda del oído derecho durante más de 20 años, como resultado de un tumor que los médicos habían removido. Mientras oraba por ella, siguiendo instrucciones específicas que el Espíritu Santo me estaba dando momento a momento, de repente gritó: «Puedo escuchar. Por primera vez en 20 años puedo escuchar del oído derecho». Pero eso fue solo el comienzo. Esa sanidad específica desató una atmósfera de fe en todo el auditorio que resultó en docenas de otras sanidades milagrosas esa noche. Todo porque elegí obedecer una instrucción específica del Espíritu Santo que no entendía completamente en el momento. He aprendido que el Espíritu Santo a menudo usa estas instrucciones específicas como llaves para abrir dimensiones de su poder que de otra manera permanecerían cerradas. Nuestra obediencia en lo específico libera su poder para lo general. Pero queridos, quiero que entiendan algo crucial. La obediencia que libera el poder del Espíritu Santo no es legalismo religioso o esfuerzo humano por ganar el favor de Dios. Es una respuesta de amor y confianza hacia aquel que nos ama perfectamente y que siempre tiene nuestro mejor interés en su corazón. Cuando obedecemos a Dios, no estamos tratando de impresionarlo o manipularlo para que nos dé poder. Estamos demostrando que confiamos en su sabiduría más que en la nuestra, que valoramos su voluntad por encima de nuestra comodidad, que creemos que sus caminos son mejores que los nuestros, incluso cuando no podemos entender completamente por qué. Y es esa actitud de confianza y rendición la que abre nuestros corazones para recibir todo lo que Él quiere darnos, incluyendo manifestaciones poderosas de su Espíritu Santo. He visto esta verdad manifestarse no solo en mi propia vida, sino en las vidas de cientos de personas a las que he ministrado a lo largo de los años. Sin excepción, aquellos que han experimentado las manifestaciones más poderosas del Espíritu Santo han sido aquellos que han aprendido a caminar en obediencia consistente, incluso en las áreas pequeñas y aparentemente insignificantes de la vida. No es que sean perfectos, no es que nunca cometan errores, pero tienen un corazón que dice sí a Dios rápidamente, que no negocia con su voluntad, que no trata de encontrar maneras de evitar sus instrucciones cuando son inconvenientes. Esta noche, mientras siento la presencia preciosa del Espíritu Santo moviéndose tan poderosamente entre nosotros, sé que hay corazones aquí que han estado clamando por más de su poder, pero que han estado resistiendo su voluntad en ciertas áreas específicas. Tal vez es un hábito que sabes que no honra a Dios, pero que has estado renuente a abandonar. Tal vez es una relación que sabes que no está en su voluntad, pero que no has tenido el valor de terminar. Tal vez es una decisión financiera que Él te ha estado guiando a tomar, pero que has estado posponiendo por miedo. Tal vez es algo tan simple como una falta de perdón que has estado manteniendo en tu corazón, o palabras de disculpa que sabes que necesitas decir, pero que tu orgullo ha estado resistiendo. Querido, esta noche, el Espíritu Santo te está extendiendo una invitación hermosa. Ríndete completamente a su voluntad. Obedece en esas áreas donde has estado resistiendo, y prepárate para experimentar dimensiones de su poder que nunca has conocido antes. No porque te lo merezcas cuando obedeces, sino porque la obediencia crea el canal limpio por donde su poder puede fluir sin obstáculos. No porque Él esté tratando de castigarte por tu desobediencia pasada, sino porque te ama demasiado como para darte poder que podrías usar mal si tu corazón no está completamente alineado con el suyo. Esta noche, mientras su presencia llena este lugar,
Él está esperando que tomes esa decisión de obediencia completa que liberará su poder en tu vida de maneras extraordinarias. No esperes hasta mañana. No pospongas hasta que te sientas más listo. El poder del Espíritu Santo está disponible para ti ahora mismo, en el momento que eliges la obediencia total sobre tu propia voluntad. Que el Espíritu Santo te dé la gracia para obedecer completamente, y que experimentes el poder sobrenatural que fluye naturalmente de un corazón completamente rendido a su voluntad perfecta. En el nombre de Jesús, quien fue obediente hasta la muerte para que nosotros pudiéramos tener vida y poder abundante. Amén y amén.